Ya hay datos contantes y preocupantes de que la pandemia ha dejado otras víctimas. Los miles de familias, de hogares que sufren privaciones severas, que no tenían problemas antes y a los que ahora no les llega. Que no es que no puedan ir de vacaciones o gastar en salir o en caprichos, es que no tienen para calentar su casa o para comer como es debido. Y en esa situación que ni imaginaban, se encuentran por la pandemia 31.000 personas más en nuestra comunidad. 31.000 personas más en Castilla y León sufren ahora mismo estrecheces económicas, privaciones severas como consecuencia de la pandemia. Es el primer indicador que conocemos de los efectos de esta crisis en el bienestar de las familias. Hola, ¿cómo están? Se quedan cortos los calificativos sobre la dimensión del enfado de los autónomos. Mejor escuchen lo que dicen después de enterarse, sin previo aviso y con la factura de la luz encima, de que el Gobierno le sube la cuota. Me parece fatal, pero me parece normal, porque en este país hay que dar de comer a mucho zángano y a mucho político que no hace nada. Nos están haciendo bullying porque no nos podemos defender, o sea, están abusando directamente de nosotros. Cuando empezamos a respirar un poco, sube la luz. Cuando empieza a ver, sube los autónomos. Hacienda aumenta el valor de los inmuebles a efectos fiscales, lo que en la práctica supondrá un incremento de impuestos en las transacciones de viviendas. A esta modificación ya se la ha bautizado como el catastrazo. Un valor que va a ser fijado unilateralmente por Hacienda y que desde luego puede dar lugar a un encarecimiento de los tributos asociados a las transmisiones patrimoniales, es decir, a las compraventas y a las herencias. La nueva ley de violencia de género de Castilla y León incluirá la violencia digital y también la violencia vicaria. De esta forma, la Junta se aleja de los postulados defendidos por Vox. Hoy Alfonso Fernández Mañueco ha dicho que en este asunto no se va a dar ni un paso atrás. La necesidad de apostar en la lucha contra la violencia vicaria para dar respuesta a esa cobardía, a esa abyecta violencia cuando se ejerce contra los hijos, hijas o familiares de la mujer. Hace 15 años que el bilingüismo llegó a las aulas y sigue sin cuajar. Ni se aprenden ciencias, ni se aprende inglés, opinan muchos. 6 centros han renunciado al modelo porque no funciona sin refuerzo familiar. Te ayuda como a entender más el idioma inglés. De la asignatura te enteras menos que si fuera en español. El problema es que cuando las cosas no se hacen bien o no se hacen lo suficientemente bien, los resultados se cuestionan. Y vuelven los abrazos al interior de los aeropuertos, recibimientos y despedidas. 15 meses después se recupera la normalidad en los accesos a las terminales para quienes acompañan a los viajeros. Y en cuanto al tiempo, empezamos el fin de semana con tiempo soleado en toda la comunidad. Las temperaturas continúan sin cambios, siendo agradables. Todas las provincias superan los 22 grados. Los termómetros de Zamora marcarán la máxima más alta de Castilla y León, los 25 grados. Ya hay un primer dato estadístico que refleja lo que hemos visto desde que comenzó la pandemia. Las secuelas que ha dejado en muchos hogares. 86.000 ciudadanos de la comunidad viven hoy en condiciones de privación material severa. Son 31.000 más que antes de la pandemia. Crece la necesidad, pero también hay más conciencia de su alcance. Luis Ángel Rozas. Así es, y los bancos de alimentos se han convertido en la tabla de salvación para miles de familias que se vieron duramente golpeados por la pandemia. De la noche a la mañana se quedaron sin un puesto de trabajo. Precisamente en estos bancos de alimentos durante estos meses ha aumentado la demanda de servicios, pero también el ofrecimiento por parte de voluntarios. Hay más y además son más jóvenes. El cometido de los bancos de alimentos es canalizar el excedente de producción de la industria agroalimentaria, que en una
provincia como Burgos es muy potente. Por lo tanto, durante esos primeros meses de la pandemia se notó aumentar de forma exponencial no solo la demanda de alimentos, sino también esos ofrecimientos, esos productos que llegaron hasta sus almacenes. Los 3 primeros meses fue brutal, o sea, no dábamos abasto a recibir género. ¿Por qué? Porque fue algo inesperado totalmente. Entonces, tanto los distribuidores como los productores se vieron con una cantidad de excedentes que no conseguían sacar al mercado porque era imposible. Entonces esos 3 meses primeros fueron brutales, prácticamente no salimos de aquí. Y luego la demanda esos 3 meses fue también brutal. 86.000 personas viven ya en situación de privación material severa. El incremento es del 57%, una cifra que refleja los efectos de la pandemia. Este dato nos avisa y nos anticipa que hay que estar muy atentos a los efectos que está provocando esta crisis. Se duplica el tanto por ciento de personas que se retrasan en los pagos de los gastos de su vivienda. No es el único dato que aumenta. El número de personas que no pueden permitirse mantener la vivienda con una temperatura adecuada, que en Castilla y León supone el 6,6% de la población. Castilla y León es la quinta comunidad con menor tasa AROPE. Es el medidor de pobreza a nivel europeo. Aún así, el 15,1% de la población está en riesgo de exclusión social. No podemos dejar de poner en relieve que todavía existen 474.000 personas en nuestra comunidad autónoma que se encuentran en riesgo de pobreza o exclusión social. Aumenta también la brecha social y las desigualdades porque, aunque se incrementa el crecimiento para unos, también las necesidades para otros. Más de la mitad de las pensiones de viudedad que se reciben en Castilla y León están por debajo del umbral de la pobreza. Bajo los números hay personas y familias, por eso las entidades del tercer sector reclaman un cambio en la estrategia de lucha contra la pobreza. Y la situación de muchos autónomos es tan apretada, van tan justos que cualquier imprevisto les puede tumbar. La factura de la luz ya les había hecho un buen roto y ahora el Gobierno les sube la cuota mínima 8 euros al mes a partir del año que viene. No lo esperaban, les ha descolocado y les tiene indignados. Los autónomos tendrán que rascarse un poco más el bolsillo de cara al próximo año. La noticia les ha llegado sin aviso y es que tendrán que hacer frente a un alza en las bases de cotización y de los tipos, lo que supone que la factura aumente entre 96 y 225 euros anuales. Esto dicen que no estaba negociado y que llega tras una subida, como por ejemplo la de la factura de la luz, que solo multiplica las cargas. Sin consulta previa, así recibían la noticia. No toca en este momento una subida de cualquier tipo de impuestos, pero menos de una cotización, porque no se ha negociado, que no se ha hablado. Es una subida que viene impuesta y que desde luego no va a favorecer la actividad económica. Los autónomos tendrán que hacer más cuentas que nunca para llegar a fin de mes, tras enterarse de que su cuota podría aumentar en más de 200 euros anuales. Cuando empezamos a respirar un poco, sube la luz. Cuando empieza, sube los autónomos. Y son gastos fijos al final del negocio que en estos momentos no podemos repercutir además en el cliente, porque las familias cada vez tienen menos poder adquisitivo. Cada vez son más los gastos fijos y menos los ingresos. Vamos a recibir más dinero que nunca de la Comunidad Económica Europea y todavía nos siguen achuchando más al autónomo, yo no sé qué quieren. Y creen que estas subidas acabarán con los autónomos de la comunidad. Uno de los ejemplos, el de Palencia, que va en cabeza en cuanto a destrucción de autónomos. Yo creo que ya es momento de empezar a trabajar, si no llegamos tarde ya, empezar a trabajar muy en serio desde esta provincia, esta capital. Aunque algunos son aún más críticos. Me parece fatal, pero me parece normal, porque en este país hay que dar de comer a mucho zángano y a mucho político que no hace nada. Nos están haciendo bullying porque no nos podemos defender, o sea, están abusando directamente de nosotros. Se sienten atacados y no dudan, si es necesario, salir a luchar por el pan en las calles. Van llegando con cierta lentitud. Realmente, cuando hablamos de creación de empleo, yo creo que estamos equivocando el término. Hay que hablar de mantenimiento de empleo. No estamos para crear empleo, sino para mantenerle. O sea, ayudas cero. Todo complicaciones, inspecciones a cascoporro. Yo he tenido ya 3 de sanidad, 2 de trabajo, 1 de turismo. Son las dos visiones sobre las ayudas al mantenimiento del empleo en la hostelería y el turismo, pero recuperada la normalidad, el sector se enfrenta a otro problema, la fuga de mano de obra cualificada, la alta temporalidad que no hace atractiva la profesión. Dar la vuelta a esta situación es el objetivo del programa Retos, analizado hoy en la Mesa Sectorial de la Hostelería.
se buscan profesionales cualificados de la hostelería. Estaríamos hablando que necesitaríamos entre 1.000 y 1.200 personas casi de urgencia. En todos los perfiles. Se necesita personal de salas, se necesita sumilleres, se necesitan responsables de mercadería, se necesita personal de recepción para hoteles. Para fidelizar a estos trabajadores se quiere acabar con la temporalidad y ahí entran las ayudas a los empresarios. Las empresas que les contraten durante 2 años van a tener una bonificación de 10.000 euros, llegando hasta 12.000 cuando se contrata a un mayor de 45 años. Habrá formación. El tema está pendiente para la próxima cita en 2 semanas en esta mesa de la hostelería. Lo que estamos buscando fundamentalmente es prestigiar al sector, convertir en un oficio con carrera profesional válida. Busquen no solo esa rapidez de poder tener un ingreso para poder seguir subsistiendo en su vida diaria y unidad familiar, sino que obviamente busquen esa bolsa de empleo para una profesión. A la bolsa de empleo podrán acceder los desempleados que hayan estado 180 días en ERTE o que hayan sido despedidos por un expediente de regulación de empleo. Y hay más sorpresas que en las últimas horas amenazan con afectar a nuestro bolsillo. Los presupuestos generales del Estado prevén que Hacienda suba el valor de los inmuebles a efectos fiscales, un catastrazo. Segovia, Victoria Domínguez, ¿cómo va a afectarnos? Pues nos afecta en impuestos como el de transmisiones patrimoniales, el de patrimonio, sucesiones y donaciones. No en otros como el IBI, porque en este caso se seguirá teniendo en cuenta el catastro. Lo cierto es que los expertos advierten de que estamos ante una subida de impuestos encubierta. Hasta ahora eran las dos partes de una transacción inmobiliaria las que estimaban el valor de una vivienda a la hora de pagar impuestos. Si la administración no estaba de acuerdo, tenía que demostrar cuál era el valor real. En muchas ocasiones esa diferencia terminaba en los tribunales, quienes solían dar la razón a los particulares. Hacienda cambia el sistema para reducir esa litigiosidad. A partir de enero hará el cálculo con unos criterios con los que dice que se ajusta más al valor de mercado, como los precios medios en la zona o la antigüedad. Un valor que va a ser fijado unilateralmente por Hacienda y que desde luego puede dar lugar a un encarecimiento de los tributos asociados a las transmisiones patrimoniales, es decir, a las compraventas y a las herencias. Además, se eleva el factor de minoración del 0,5 al 0,9%. Es una herramienta para que la base imponible no supere el valor de mercado. Por ejemplo, si una vivienda se vende por 100.000 euros, con ese factor tributará por 90.000, cuando antes lo hacía por 50.000. Y la ley obliga a utilizar el valor del contribuyente, sale perdiendo. Este cambio afectará al pago de impuestos como transmisiones patrimoniales, patrimonio, sucesiones, donaciones y actos jurídicos documentados, pero no a otros como el IBI, para el que se seguirá teniendo en cuenta el catastro. España debería tomar medidas para aumentar el almacenamiento de gas culpable de la escalada del precio de la luz. Es la propuesta del eurodiputado de Ciudadanos, Luis Garicano, que considera que nuestro país no ha querido adoptar medidas valientes para afrontar esta crisis. Sostiene también que la Unión Europea no acepta las propuestas de Pedro Sánchez porque suponen pasarles la patata caliente. Europa dice que hay que dar soluciones puntuales y plantea la necesidad de incrementar el almacenamiento de gas, pero no plantea cambios profundos en la organización del mercado eléctrico, que es lo que el presidente Sánchez quería. Yo creo que Europa no ha aceptado la idea de Sánchez de pasarle la patata caliente, y Europa le ha devuelto la patata caliente al presidente del gobierno. Agentes sociales, económicos, partidos políticos de Soria se suman a la reivindicación de que la fiscalidad diferenciada para la provincia, que ya contemplan los presupuestos generales, se ponga en marcha de forma inmediata. La convocatoria de la plataforma Soria Ya sigue sumando apoyos. Irene Rodríguez. La patronal FOES ha instado a toda la sociedad a movilizarse el próximo 29 de octubre para conseguir esa fiscalidad diferenciada. Todo en un día en el que en el Ayuntamiento de Soria, gobernado por el Partido Socialista, se ha alcanzado un acuerdo para pedir al Gobierno que esa fiscalidad se empiece a aplicar en el primer trimestre ya del año que viene. Y por su parte el Partido Popular de Soria ha calificado de conformista la actitud de Teruel Existe por aceptar la disposición sin conocerse todavía partidas concretas. Notificar a la Comisión Europea
un régimen de ayudas de funcionamiento para las empresas situadas en estos territorios poco poblados y que ascienda al 20% de los costes laborales anuales, al igual que está reconocido a las zonas muy poco pobladas de determinados países nórdicos. Instamos a su vez a definir en idénticos plazos el formato en que se concretarán dichas subvenciones y los requisitos que se exigirán a las empresas para ser beneficiarias de las ayudas. Yo les pongo encima de la mesa la disposición, esa declaración de intenciones con la que el Gobierno ha intentado silenciar a Teruel Existe, que por cierto parece que se conforma con bastante poco. Y lo que sorprende es que Teruel Existe traga. Continúan, ya lo están viendo, las reacciones a los presupuestos generales del Estado, pero estén atentos a cómo los define el presidente de la patronal de Castilla y León, Santiago Aparicio. Lo que aparece aquí es de coña, se cree que nos toman el pelo y que somos tontos. Pero son infumables estos presupuestos, infumables, vamos. Ayer el portavoz del Partido Popular en el Senado, Javier Maroto, cuestionó la gestión de la consejera de Sanidad en el medio rural y dijo que el presidente de la Junta había tenido que dar un golpe sobre la mesa porque era insostenible. Pues bien, hoy el portavoz de Ciudadanos, su socio en el gobierno de coalición, le ha contestado. Es que es insostenible lo que estaba haciendo esta consejera y creo que Alfonso Fernández Mañueco ha dado un golpe sobre la mesa y ha dicho hasta aquí. El hacer una afirmación sobre se ha dado un golpe encima de la mesa, desde mi punto de vista, pues lo que está alumbrando es un desconocimiento total. Es decir, podría haber dicho exactamente cuál es el problema y haber especificado más, ¿no? Hablar así, pues está muy bien, pero hablar así pues se habla en un bar. Y no solo Génova critica a Verónica Casado, también el Partido Popular de Burgos se suma. Hoy no ha salido adelante la proposición del PP en la que solicitaban a la Consejería certeza sobre la gestión sanitaria de la ciudad. La oposición en bloque ha pedido que se inste a la Junta de Castilla y León y no a la Consejería. El PSOE considera que el problema de la sanidad en Burgos es consecuencia de las políticas del Partido Popular. Lo que está exigiendo a quien en este momento tiene la competencia, con independencia de las responsabilidades que pueda exigir el presidente de la Junta de Castilla y León, es la Consejería de Sanidad. Y quien vino aquí a contar a los burgaleses que no pasaba nada utilizando datos del 2019 fue el señor Igea. Y es muy desleal que ustedes traigan una proposición de estas características para sacudir a su socio de gobierno y para justificar incluso un adelanto electoral. Es muy desleal con su socio de gobierno. Pues el Partido Popular en las Cortes ha vuelto a expresar su convencimiento de que el PSOE presentará otra moción de censura. Y es más, dice que la crispación que vive estos días el Parlamento la provoca el PSOE para justificarla de alguna manera. El Partido Socialista, que necesitaría Ciudadanos para sacarla adelante, advierte de que no irán a ningún sitio con la formación naranja. O una estrategia absolutamente coordinada y diseñada por el señor Tudanca para generar inestabilidad que justifique después la posible presentación de una moción de censura. Planteamos la moción de censura cuando hubo que plantearla y por los motivos que la planteamos, pero como somos gente seria, evidentemente no iremos a ningún sitio con ninguno de los procuradores del Grupo Parlamentario de Ciudadanos. Te ayuda como a entender más el idioma inglés, pero también aprendes por igual la asignatura que está dando. De la asignatura te enteras menos que si fuera en español y luego en inglés, bueno, sí que tienes más vocabulario y eso, pero al final no es lo que vas a usar en el día a día. Mucha gente lo deja, en plan se cambia al no bilingüe para entenderlo mejor. Esta es la sensación que les queda a los alumnos que han estudiado en centros bilingües. El bilingüismo lleva 15 años en marcha en Castilla y León. 500 profesores buscan este fin de semana en Valladolid mejoras para una enseñanza bilingüe de calidad. El modelo que se ha implantado, tiene carencias porque la formación de los profesores a veces es insuficiente, porque el nivel lingüístico que piden a los profesores para entrar a dar clase en los programas bilingües es muy bajo y porque, sobre todo, una cosa muy importante es que no hay evaluación. 100.000 alumnos en 500 centros estudian en el modelo bilingüe. Este colegio de Zamora es veterano, lleva 15 años. A pesar de que hemos encontrado muchísimas dificultades, hasta ahora el proyecto está funcionando muy bien.
Eso sí, a base de reforzar el aprendizaje en casa. Las familias que traen a los niños a este centro saben que eso le va a exigir un sobreesfuerzo. Pero no todos pueden. 6 centros se han salido de este programa. El último, el Colegio Ayue Morer, uno de los 37 donde empezó el bilingüismo. Lo que no podemos es enseñar en primero de primaria el verbo to be y que en el libro de texto de Science estén con pasivas o presentes perfectos. Ahora dedican más horas a la asignatura de inglés, porque lo de aprender ciencias naturales en ese idioma fue una pesadilla para los alumnos. Que hay niños que sí, que te lo cogen a la primera, hay niños que no. ¿Y qué pasa con esos niños que no? Pues que normalmente esos niños necesitan un apoyo extraescolar, que no todas las familias lo pueden tener. Solo la mitad de los alumnos de primaria continúan en la ESO con el bilingüismo. Las AMPAs piden cambiar el modelo. No está dando los resultados esperados. La reforma del bilingüismo quedó aparcada por las elecciones de 2019. La Consejería no ha vuelto a hablar de este tema. Necesita un cambio profundo. Lo que no se puede hacer es empezar la casa por el tejado. La Consejería de Educación tiene como compromiso de legislatura reforzar el bilingüismo, pero no ha puesto fecha de momento. La maestra del año en el estado de Massachusetts es burgalesa. Marta García está especializada en enseñar inglés como segundo idioma a niños procedentes de otras culturas. El jurado ha valorado su metodología. Salem es una pequeña ciudad del área metropolitana de Boston con mucha población migrante. Allí la legislación establece que los colegios deben tener profesores especializados en la enseñanza del inglés. Es la lengua que van a necesitar para su vida diaria. A ello se dedica la burgalesa Marta García desde hace 15 años con un método que le ha valido ser nombrada maestra del año en el estado de Massachusetts. No se trata solo de enseñarles inglés, sino se trata de aprender sus culturas, integrar sus culturas y sus lenguas en esta trayectoria de aprendizaje para darles ese apoyo emocional que necesitan por venir de otras culturas. Una filosofía docente que no es fácil de mantener en un país con posturas muy enconadas sobre la inmigración. Cierta sección de la población piensa que tienen que aprender inglés y ya está. Y no entienden toda la carga emocional que viene con una cultura propia y una lengua propia. Pero para Marta es una lucha personal que ha vivido en primera persona. Ella también emigró desde España. Yo eso lo siento en mis venas porque yo tengo exactamente esa situación, sobre todo por mis hijas. Reconocimiento con el que ahora aspira a ser nombrada maestra del año en Estados Unidos en 2022. Hoy nadie impedía acceder hasta la puerta de embarque y de llegadas, así que los reencuentros, los abrazos, la calidez frenada por la pandemia vuelven a las terminales de los aeropuertos. Normalidad desde hoy en los aeropuertos. La pandemia había restringido los accesos para evitar aglomeraciones, pero la buena evolución de la pandemia permite volver casi a lo que era antes. Daniel de la Fuente. Sí, en esta terminal T4 de Barajas ya se nota ese movimiento, esa mayor afluencia de personas que nos está dejando imágenes similares a las de antes de la pandemia. La única salvedad es que tanto aquí en las salidas como abajo en las llegadas hay una serie de pegatinas para evitar las aglomeraciones y mantener la distancia de seguridad lo máximo posible. Esta restricción en el acceso llevaba vigente desde julio de 2020 y se levanta ahora por los buenos datos y porque la incidencia acumulada está por debajo de los 50 casos por cada 100.000 habitantes. Una medida que se aprobó el lunes en Consejo de Ministros, que ayer se publicó en el Boletín Oficial del Estado y que se aplica desde hoy para volver a esa tan ansiada normalidad. Desde este viernes los aeropuertos pasan de esta imagen a esta otra. Abrazos y saludos que ya no tienen que esperar, que se producen nada más atravesar las puertas. Pues una alegría muy grande, la verdad, no tener que estar esperando allí fuera después de tiempo sin verles, súper contentos. Es una alegría, porque viajo bastante y siempre tenía que esperar a pasar las puertas y ahora sí la puedo ver aquí y me alegra muchísimo, la verdad. Sí, bueno, nos ahorraron un disgusto porque no conocemos mucho Madrid. Y seguro que si hubiéramos tenido que salir fuera hubiéramos estado un rato para encontrarnos, pero muy bien. Algo que también facilita el trabajo de los conductores que vienen a recoger a los clientes hasta la salida. Sí, más que nada por eso, porque es que ahí atrás nada más que eran las vallas azules y se apelotonaba mucha gente, se acumulaba mucha gente y la verdad es que era bastante complicado ponerse con el cartel.
Cafeterías y bares con más afluencia, movimiento por los pasillos e imágenes del aeropuerto que recuerdan a tiempos anteriores. Esto es lo que se agradece de verdad, que ya volvamos a la normalidad y que todo ya parezca que vaya para adelante y no para atrás como parecía hace poco. Sí, la verdad que es mucho mejor, a mí me gusta más. Estampas que no se daban desde hace más de un año y que vuelven con la intención de quedarse para que reencuentros como estos vuelvan a ser costumbre. Las visitas a las residencias de ancianos tienen menos restricciones a partir de hoy. Se permiten a los familiares permanecer en las habitaciones y se facilita la salida de los residentes y también la recuperación de actividades individuales y de grupo. Pensamos que cada vez está mucho más cerca que se cumpla este tridente de familiares, residentes y trabajadores y que todo vuelva de nuevo a la normalidad que teníamos antes de la pandemia. Pensamos que flexibilizar el acceso de las familias a los centros residenciales es muy positivo para su bienestar. Desde hoy, todos los italianos tienen que presentar el certificado verde de COVID para poder acceder a sus puestos de trabajo o hacerse una PCR cada 48 horas. El problema allí es que unos 3 millones de trabajadores no han querido vacunarse y rechazan la medida. Se están produciendo protestas y también algunas escenas de tensión. Incluso han llegado a bloquear puertos como el de Trieste. Lida es una de las 55 personas refugiadas que llegaron a Soria procedentes de Afganistán. Llegó a la ciudad el 26 de septiembre, después de 4 días esperando el momento de escapar del aeropuerto de Kabul con su marido y con sus 2 hijos. Ahora espera que el Gobierno de España le ayude a encontrar a su madre y a su hermano. Lida es una enamorada de la cultura española, por eso decidió estudiar castellano en la Universidad de Kabul. Yo he trabajado con los extranjeros de españoles en Embajador de España. Pero con la llegada del régimen talibán al poder, su vida cambió por completo. Su familia está perseguida por los talibanes y ahora apenas puede hablar con su madre. Ella se quedó en Afganistán atrapada con el hermano de Lida. Mi familia mucho preocupado ahora cambiar durante 11 meses, 3 veces cambiar la casa. Pero para mí es muy mal, sí, porque ahora yo salvado de mí y mi familia, pero mi familia ahora es cerca de sacrificio. Ahora tiene claro que no regresará a un país donde las mujeres no tienen ninguna posibilidad y pone sus esperanzas en la tierra donde ha sido acogida. Confío el gobierno de España porque la gente de España es muy amable. Por eso ahora desde Soria recuerda que las miles de mujeres que aún están atrapadas en su propio país no pueden ser olvidadas. La nueva ley contra la violencia de género de Castilla y León contemplará las nuevas formas de violencia, como la violencia vicaria o la violencia digital. También la violencia institucional, la que pone trabas a esta lucha. Se aleja la Junta de Castilla y León de los postulados de Vox. El presidente Mañueco ha remarcado hoy que es un compromiso firme de su Ejecutivo. Insistir en la necesidad de apostar en la lucha contra la violencia vicaria para dar respuesta a esa cobardía, a esa abyecta violencia cuando se ejerce contra los hijos, hijas o familiares de la mujer para hacerles daño. La procuradora socialista en las Cortes, que en el último pleno dijo que el sistema de acogida en la comunidad es un mercadeo de menores, no va a rectificar ni tampoco van a desaparecer sus palabras del diario de sesiones. Se lo habían pedido 75 profesionales de protección a la infancia. Aseguran que esas palabras atentan contra su honor y su dignidad. No se puede retirar unas palabras que no se han producido ni rectificar sobre algo que no se ha hecho. Nuria Rubio es una de las procuradoras más exquisitas de este Parlamento, señaló en ningún momento a ningún funcionario. Otra cosa es que a lo mejor la versión que les ha llegado, bueno, pues sea una versión de parte interesada. Y de camino al Congreso del PSOE, la presidenta de La Rioja ha compartido una fotografía en Twitter en la que un coche, aparentemente el suyo, marca una velocidad de 156 kilómetros por hora. Aquí pueden ver la imagen. Concha Andreu se ha disculpado a los pocos minutos, alegando que iba de acompañante en el vehículo particular de un compañero.
El Partido Popular recorta casi 3 puntos de distancia a los socialistas en el barómetro del CIS del mes de octubre. Es el primero tras la imputación de su presidente Félix Tezanos. El PSOE se mantiene en cabeza, pero cae más de 1 punto, mientras que el Partido Popular sube 1,5 puntos y se aleja de Vox, que se mantiene en tercera posición. El sondeo fue realizado los días que se celebraba la Convención Nacional de los Populares. Castilla y León tiene ahora más que nunca una oportunidad de desarrollo en el medio rural. Eso es al menos lo que piensan muchos de los colectivos que trabajan para impulsar nuestros pueblos. Y con esa idea se ha creado el foro Territorios con Futuro, que reunirá este sábado a una treintena de asociaciones que buscan la cooperación para luchar contra la despoblación y revitalizar los pequeños municipios. Es un momento clave para el mundo rural de la comunidad. Creemos que en este momento, más que nunca, Castilla y León y el territorio de Castilla y León tiene una oportunidad. Una oportunidad de desarrollo en la que debe tener un papel esencial el patrimonio. Patrimonio realmente es lo que hace que la gente venga a vernos, que la gente crea en este territorio. Esos son los petróleos que tiene ahora Castilla y León. Es la filosofía del foro Territorios con Futuro, que reunirá este sábado en Tordesillas a una treintena de colectivos que ya trabajan sobre el terreno. Cualquier intervención que persiga el desarrollo territorial debe de empezar por comprender el territorio, y para comprender el territorio nadie mejor que las personas que ya están trabajando en ese territorio. Y que tomarán como modelo la iniciativa Duero Douro, un proyecto internacional entre Castilla y León y Portugal con años de trayectoria y que ha servido de palanca de impulso al turismo, la agroalimentación o la economía sostenible. Entre otras cosas, ha conseguido que haya esa sensibilización y esas ganas de generar cosas en el municipio, en el territorio. Con la iniciativa privada como papel protagonista. Se pueden hacer muchísimas medidas o tomar muchas medidas, legislar, pero la realidad es que el trabajo se hace desde los cimientos y el trabajo se hace desde el paisanaje. Este del Duero busca ser el primero de más foros de cooperación para otros ejes de desarrollo de la comunidad. 2035 puede ser el final de los motores térmicos. La ONU ha pedido la prohibición de su venta ese año, como ya había planteado la Comisión Europea. Ante ese fin de una era, están surgiendo muchas nuevas propuestas de movilidad. Una de ellas ha surgido en Castilla y León y tiene que ver con un coche extensible. En Valladolid se diseña el que podría ser considerado el vehículo del futuro, el e-Miles. Quiere convertirse en una solución innovadora, inclusiva y sostenible. Un cuadriciclo expandible que se abre por delante para facilitar el acceso a personas con movilidad reducida y cuyas piezas se realizan en impresión 3D. Queríamos que en una plataforma pudiéramos utilizar 2 personas, 4 personas, que el acceso fuera muy cómodo, que fuera sobre todo inclusivo, de ahí que pudiéramos estar hoy aquí en la Fundación Lince, que pueda servir para personas que normalmente están olvidadas, no se las tiene en cuenta, y quisimos concebir un elemento que permitiera movilidad en las ciudades, porque las ciudades, como sabéis, van a ser 30 kilómetros por hora. La erupción del Cumbre Vieja va a cumplir un mes y su actividad se intensifica. Hoy se ha registrado un nuevo terremoto de magnitud superior a 4. El seísmo se ha localizado en la localidad de Villa de Mazo. Impresionan imágenes como las que están viendo. Los ríos de lava avanzan sin parar y las explosiones en el cráter tampoco parecen disminuir su intensidad. Los geólogos hablan ya de un auténtico tsunami de lava. También siguen las evacuaciones y no se descartan los confinamientos por la calidad del aire. El sistema inmunitario se compone de una red de células, tejidos y órganos. Ella podría ser una de esas células si, además de llevar una vida activa y dormir bien, siguiéramos una dieta equilibrada que aportara vitaminas y minerales. ¿Lo habéis entendido ahora? Uy, vitaminas y minerales. Leche Pascual Salud ayuda a tu sistema inmunitario. De la leche nos encargamos nosotros. Del resto nadie lo hará mejor que tú. Pero si es leche. Claro, papá.
El MUSAC contará con nuevo director a finales de este mes. Así lo espera la Consejería de Cultura, que se encuentra inmersa en pleno proceso de selección. No influirá la demanda laboral que ha presentado el anterior director, Manuel Olveira, que alega despido improcedente y presiones en los años que estuvo en el cargo. El 10 de junio se produjo la finalización del contrato del anterior director, porque se había firmado en su momento un contrato en 2013 de 4 años, más 4 años que no era renovable, no había posibilidad de renovación, y el anterior director, don Manuel Olveira, ha presentado una demanda laboral que es materia judicial y se verá en su momento. La exposición del IBEX Más allá de las novelas cierra en la Biblioteca Regional de Madrid los actos conmemorativos del centenario del nacimiento del escritor. Manuscritos, libros de su biblioteca y correspondencia dan forma a esta muestra, que incluye un repaso de la pasión de Delibes por el cine y un apartado dedicado a las adaptaciones teatrales de sus novelas. Y en Ávila capital, hoy los abulenses viven su día grande en honor a la patrona Santa Teresa de Jesús. Tras la celebración de la Eucaristía, la imagen de la Santa ha vuelto a salir en procesión tras la suspensión el año pasado por la pandemia. Se trata de los primeros festejos y la primera procesión que se celebra sin restricciones más allá de la mascarilla desde que entramos en fase de riesgo controlado. En los actos ha participado el presidente del Partido Popular, Pablo Casado. Y se estrena hoy en los cines la candidata española a los Oscar. Excelencia empresarial. Excelencia. Javier Bardem encarna al jefe de una empresa de balanzas industriales en esta película que dirige Fernando León de Aranoa, que supone el reencuentro entre ambos tras los lunes al sol. El equilibrio es muy importante. Con cine hoy nos vamos a despedir, ahora llegan los deportes y esta noche a partir de las 9:30 toda la información del campo con surcos y con agro en acción. Que tengan un buen fin de semana, nos vemos el lunes. Adiós.